tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Cartagena, España, cuando son las 8 de la tarde del 30 de octubre de 2020. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar ahí, ya sea en este momento desde Cartagena, desde cualquier lugar de España o del mundo, o ya sea en el futuro, dado que esta retransmisión se está grabando y se colgará en nuestras redes más adelante. Muchas gracias por seguirnos en nuestra transición. Como imagino que muchos de ustedes saben, este acto estaba previsto que fuera presencial. Y bueno, hemos pasado por una presencialidad que también se iba a retransmitir online y finalmente pues un 100% de virtualidad, como pueden ver. El Cartagena Piensa es un programa anfibio que apuesta por lo presencial, porque la cultura es segura y porque también tenemos que vernos más de cerca, pero bueno, somos capaces de adaptarnos en poco tiempo a lo que la pandemia exija. Así que, bueno, pues como digo, este acto online volvemos a retomar como otros anteriores que hemos hecho. Se está grabando, se colgará en nuestras redes. Tienen a su disposición un chat en el que pueden hacer comentarios y preguntas que luego intentaremos trasladar a nuestro ponente hacia el final. Y sí que les agradeceríamos que para facilitar la transmisión apagaran las cámaras de tal manera que, bueno, la transmisión de datos sea más fácil. También quería dar las gracias a Francisco Az, que es nuestro ponente, por ser anfibio con nosotros y con nosotras y acompañarnos en este proceso. Y por supuesto gracias al Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia y al personal de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Cartagena Piensa, simplemente querría decir unas pocas palabras para aquellos y aquellas que no nos conozcan. Es una iniciativa innovadora de gestión cultural mixta entre la administración pública, en este caso la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, y la ciudadanía, en este caso un grupo promotor de personas voluntarias que durante ya casi 5 años y 12 programas trimestrales queremos poner nuestro granito de arena para incorporar la divulgación científica y el pensamiento filosófico a la programación cultural del municipio. Lo hacemos a través de distintos tipos de actividades, de varios tipos de cuestiones y temáticas, dirigidas a población de todas las edades, también con vocación descentralizadora y, por supuesto, abierto a aportaciones y sugerencias. Por lo tanto, si quieren compartir con nosotros cualquier nueva idea o quieren unirse, siempre nos pueden encontrar en la página web cartagenapiensa.es y en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Por supuesto, esto no lo podemos hacer solos y solas, sino que desde el principio y cada vez más contamos con la colaboración de otros colectivos, organizaciones y, por supuesto, especialmente la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia. En este caso, especialmente con el Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia, al que nuestro ponente, a quien paso a presentar, pertenece. Francisco Az Gómez es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia y también es investigador en este departamento en el equipo de exclusión social y desigualdad. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en ciencias sociales, es licenciado en Sociología y licenciado en Antropología Social y Cultural, además de doctor en Sociología y Ciencia Política por la Universidad de La Coruña con mención internacional. Tiene estancias de formación predoctoral y postdoctoral en distintas universidades y países, como la Universidad de Lisboa en Portugal, la de Tallinn en Estonia, la Técnica Nacional y la Estatal de Bielorrusia. Y también ha sido profesor invitado en la Universidad de Varsovia en Polonia, en la de Vilnius en Lituania y en la de Novopolotsk y la Estatal de Bielorrusia. Sus líneas de investigación han versado sobre Europa Central y del Este,
juventud, educación, tecnologías de la información y la comunicación, política social y relaciones internacionales. Así pues, estamos ante un experto en Europa del Este y en Europa Central al que tenemos muchas ganas de escuchar y con quien queremos aprender sobre el espacio postsoviético en el siglo XXI, un contexto dinámico. Esta es la charla, el título de la charla. Y adelante, Francisco, muchas gracias de nuevo. Tienes la palabra. Bueno, María Jesús, en primer lugar, muchísimas gracias. Quiero también agradecer también a todo el comité organizador de Cartagena Piensa, a Jason Martínez también por la invitación que me brinda, y también pues, al Ayuntamiento de Cultura y obviamente también a mi propio departamento de Sociología en la Universidad de Murcia. La primera reflexión que tenemos que hacer a la hora de pensar sobre lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Déjenme que comparta pantalla. Es que el contexto del este de Europa es un contexto que a nosotros nos parece bastante lejano culturalmente, pero geográficamente está muy próximo. Y si bien actualmente vemos que se ha abierto una reconstrucción de las relaciones intereuropeas, principalmente con las nuevas incorporaciones de los países de la Europa del Este, principalmente en la primera mitad de la primera década del siglo XXI, no es menos cierto que el mundo ha cambiado terriblemente después de la caída de la Unión Soviética. Y esto pues ha reconfigurado también ese espacio, un espacio que estaba configurado de una manera bastante sólida durante el periodo de posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial, pero que en cuestión de 30 años sigue un proceso de cambio continuo. Y vamos a hablar un poquito, ¿no? Obviamente esta charla, yo lo que quiero dar es una breve pincelada sobre cuál es la situación actual de las repúblicas que habían formado la Unión Soviética y cómo podemos apreciar pues, los cambios actualmente. Pues que, como he dicho, si bien en Europa Occidental estamos muy familiarizados a conocernos entre vecinos, a los vecinos que tenemos un poco más allá, pues es raro. Es raro porque no tenemos los mismos vínculos culturales, no estamos en la misma zona geográfica del continente, aunque Europa es un continente relativamente pequeño, si vamos a hablar de eso, ¿no? Simplemente, pues quiero hacer un repaso así más o menos a la historia. Empezaré por lo siguiente, ¿no? Vamos a ver la presentación. Al principio haremos un repaso sobre los antecedentes de la conformación y disolución de la Unión Soviética. Les aseguro que voy a ser lo más breve posible, como un flash. Luego vamos a hablar un poco del espacio postsoviético y sus principales actores actualmente y luego pues hablaremos de estados en disputa, estados parcialmente reconocidos y conflictos que se han producido o se producen en la actualidad. Lo primero que debemos de saber es que en 1922 se conforma la Unión Soviética. Ustedes saben que al principio del siglo XX, pues estaba un estado relativamente fuerte, militarmente fuerte, que era el Imperio Ruso, que abarcaba pues más o menos las fronteras que luego fue ocupando la Unión Soviética. Entonces, territorios de la parte de Polonia, territorios de la actual Moldavia, territorios de las repúblicas bálticas, todo eso conformaba el Imperio Ruso, que en cuestión de 5 años desaparece. Desaparece en cuestión de 5 años porque, como saben ustedes, se da la revolución de 1917, donde los bolcheviques toman el poder, se cae el sistema zarista, que hasta 40 años antes era un sistema feudal. El cambio en la esfera rusa fue repentino, ¿no? Porque tense cuenta de que lo que es el vasallaje, la abolición del vasallaje se produce en la década de 1960, 1860, y en esta cuestión de 40, 50 años, pues se realizan pues unos cambios muy bruscos, muy radicales, que están aparejados con la revolución industrial. En 1904, 1905 aparecen las primeras intentos de revolución
¿no? Estaban en los procesos de que decían los socialistas de finales del siglo XIX, la revolución de las mentes, una etapa previa eh, de transmisión de esas ideas socialistas que estaban pegando fuerte en Europa y que llegan relativamente tarde a Rusia. Bien, después tras la revolución saben ustedes que hubo un periodo de guerra civil, ¿no? Y cuando termina la guerra civil en 1921, pues se conforma lo que es la Unión Soviética, que antes pues recompone partes del Imperio Ruso, no toda, no configura todavía lo que va a ser el territorio soviético post Segunda Guerra Mundial, y que también pues se fue esta revolución del 17 también fue propiciada por la pésima situación de una guerra, que es la Primera Guerra Mundial, que, como saben ustedes, reconfigura totalmente el mapa europeo. De ahí que en 1922 pues, se conforme lo que es la Unión Soviética con las repúblicas de Rusia, bueno, sería la República Federal Soviética de Rusia, la República de Bielorrusia, un estado que si bien los bielorrusos siempre han estado ahí, eh, no habían tenido un reconocimiento sobre su territorio y sobre su independencia hasta breve momento, justo antes de la conformación de la Unión Soviética, la República Socialista Soviética de Ucrania y claro, la Transcaucásica, que es, digamos, que una república a la que Stalin pues promociona, ya que saben ustedes que Stalin no era ruso, Stalin era georgiano, promociona para que no fuera una parte integrada de la República Federal Soviética de Rusia. Entonces, lo que hace ahí Stalin pues, es darle entidad propia a los países y las naciones del Cáucaso. Eh, Bien, luego después de la Segunda Guerra Mundial, pues se modifican los territorios de Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y se vuelven a incorporar a la órbita rusa lo que es las repúblicas bálticas y además también se da forma a lo que son las repúblicas centroasiáticas que tienen relativamente importancia en todo esto, ¿no? Podemos ver las 15 repúblicas aquí, pueden identificarlas perfectamente y que pues estas repúblicas que normalmente nos quedan muy lejos, que terminan todas en Istán, pues nos perdemos un poco, nos perdemos un poco. Bien, eh, no voy a hablar del proceso, de todo el proceso de la Unión Soviética, porque sería largo y daría para varias charlas. El 26 de diciembre, tenemos que tener claro, el 26 de diciembre de 1991. Entonces nos movemos de 1922 a 1991 y ahí vemos que el Consejo de Repúblicas del Soviet Supremo pues, adopta la declaración sobre el fin de la Unión Soviética, que se deshace, como veremos dentro de unos momentos, porque es sustituida por otro instrumento, digamos, un instrumento de acción internacional que es de carácter instrumental, que es la Confederación de Estados Independientes, y en lugar pues, de conformar un territorio un único, como venía siendo la Unión Soviética, dense cuenta que la Unión Soviética, los países que conforman la Unión Soviética la conforman como, con un sistema que bien es federativo, pero que su constitución es confederativa. Eso implica que los estados se unen voluntariamente para conformar un supraestado. Y claro, en la propia naturaleza de la Unión Soviética, pues también estos estados podían decidir. Y de hecho deciden, cuando deciden la disolución de la Unión Soviética, deciden deshacer ese pacto. Y luego crear la Confederación de Estados Independientes, pues que serviría para desarticular y digamos que tiene un papel muy importante durante la década de los 90 y la década de los 2000. En lugar de la URSS se forman 15 estados independientes, el rublo y las fuerzas armadas quedan más o menos en tierra de nadie y pues digamos que quien recoge el testigo a nivel internacional pues es la Federación de Rusia.
la Federación de Rusia, pues que se proclama como sucesora natural de la Unión Soviética y así pasa a ocupar pues, los cargos de representación como el sillón en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y demás, pasa a ocupar los cargos y los puestos que a nivel internacional ya tenía la Unión Soviética, ¿no? En cambio, las demás repúblicas tienen un periodo de transición relativamente largo hasta que se constituyen pues con la plena independencia. Tienen que crear sus propias infraestructuras. Lo que es toda la infraestructura diplomática pasa en la Unión Soviética directamente a la República, a la Federación de Rusia. El territorio de Rusia, pues desciende pues de 22,4 millones de kilómetros cuadrados a 17. La población pasa de casi 300 a 148. El territorio de Rusia pues cede principalmente en Asia Central su mayor parte. Tenemos que aquí, vamos a hacer una recapitulación. Después del proceso de la disolución de la firma en diciembre del 91, de la firma del Tratado de Disolución y Creación de la CEI, tras eso, pues vamos a ver que se suceden una serie de avatares que dan al traste con una alternativa que ya se había planteado desde una perspectiva de cambio. Como saben ustedes, a mediados de los años 80 entra una dirección en el Partido Comunista de la Unión Soviética que tiene un claro carácter reformista, no bien entendida siempre por todos los miembros de la alta dirección del partido, ¿no? Pero digamos que Mikhail Gorbachev ahí es una figura clave. También les tengo que decir, es una figura muy controvertida en Rusia, porque Mikhail Gorbachev no deja de ser, digamos, aquel elemento que provoca una de las peores crisis económicas que padece el pueblo ruso y digamos que su papel en su propio estado es bastante controvertido. En el 92, el cuarto Congreso de los Diputados del Pueblo de Rusia se niega a ratificar el acuerdo de Belovets, que es el acuerdo que firman los presidentes de las repúblicas socialistas de Bielorrusia, Ucrania y Rusia para deshacer la Unión Soviética. Y bueno, esto se convierte en una de las claves donde se produce un enfrentamiento titánico entre lo que es la presidencia de la Federación de Rusia y el Congreso de Diputados y termina el conflicto con el bombardeo de la Casa Blanca, que obviamente que era el Parlamento de la Federación de Rusia. Con esto en el 93 pues se disuelven las Cortes y entra en vigor la Constitución que fue bastante controvertida porque su manera de votación no se hizo a través de un referéndum, ya que no se cumplían las normas del referéndum, no se seguían las leyes vigentes y tuvieron que hacer así una especie de pirueta legal para poder establecer una constitución que era rupturista y un carácter neoliberal muy fuerte porque tanto los gobiernos de transición que vinieron ahí, como el propio Boris Yeltsin, tenían mucha influencia del exterior, principalmente, y de las ideas de cómo, igual que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, intentaban hacer también en la crisis de la Unión Soviética la adaptación de un modelo que se decía que se podía llegar a la economía de mercado en 500 días y aquello dio al traste con una crisis larga, tediosa, donde hubo un gran sufrimiento por parte de la población en general y se resintió mucho lo que es la economía de la Federación de Rusia. Bien, como he dicho, una etapa rupturista, sobre todo a principios de los 90, ¿no? Del 91. Y esto en parte viene propiciado, como les he dicho, también con el conflicto con las Cortes, con los diputados y el propio presidente que manda bombardear el Congreso. Bien, lo que de octubre a septiembre-octubre, se da un contraste muy fuerte entre las dos ideas, las dos posiciones, y el presidente manda bombardear el Congreso, como he dicho, y ahí ya que podemos decir que con la aprobación de la Constitución
y la disolución del Consejo Supremo, pues se termina la etapa soviética, que en términos generales duraría desde 1917 hasta 1993. Lo que les he dicho, había un proyecto que estaba en ciernes y un proyecto que quería reformar desde dentro, de una manera paulatina, lo que era la Unión Soviética. Con las reformas que se habían iniciado a partir de 1985, cuando Gorbachev llega primero al liderazgo de la Unión Soviética y luego a ser presidente de la misma, que es el único y el primer presidente de la Unión Soviética, y promueven pues la creación, se promueve en 1991. Dense cuenta, en 1988 hay una ley de apertura política donde se abre a que no, el Estado no fuera un sistema de partido único, se incluyen nuevos partidos y desde 1988 hasta 1991 pues hay una serie de reformas políticas demasiado profundas. Yo creo que, digamos, es lo que dicen los economistas, las pruebas de estrés, ¿no? Eh, Tanto volumen de cambio era muy difícil de gestionar y así es, porque al final, pues como sabemos todos, la cosa terminó en disolución. Este proyecto político llevará el nombre de Unión de Estados Soberanos, Soyuz Sovietnych Государств, y esto lo único que pretende era cambiar el modelo de la Unión Soviética, un modelo muy rígido, un modelo pues muy férreo, un modelo unicolor, y hacerlo plural. Y la idea era retomar aquella idea que tenía Lenin de la nueva política económica, que fue muy mal entendida por todos en los años 10 y en los años 20 y que a nadie convencía, salvo el propio Lenin, que era que se podía, y se vemos ahí una reminiscencia, por ejemplo, de un estado de bienestar de corte socialdemócrata, aunque en los años 10 y 20 la idea de combinar lo privado con lo público y no tener una economía planificada, pues como les digo, era mal entendida y no se tuvo visión para que esa idea, la de la programación de la nueva política económica, diera sus frutos. Se fueron poniendo demasiadas trabas para llegar al momento pues bueno, combinar el libre mercado con el control estatal, y al final pues optó por una planificación económica donde están los famosos planes quinquenales. Eh, Anteriormente a esto, a la Unión de Estados Soberanos, que daría la transición a un nuevo Estado, creación de un nuevo Estado que nacería de la Unión Soviética, se plantea un Estado federal para la Unión de Repúblicas Soberanas Soviéticas y más tarde pues un Estado confederal. ¿Por qué? Pues que ya ahí había un fuerte sentimiento separatista en algunas repúblicas, especialmente en las bálticas, ¿no? Que en las bálticas que prácticamente se, se dicen que se van y se terminan yendo. Esta iniciativa nace en el 88 con la Ley de Reforma Política, nace con la República Socialista de Estonia. En principio está de acuerdo, pero el volumen de los cambios y la velocidad de los cambios hace que al final la República de Estonia, que había propuesto esta confederación de estados, termine abandonando de la idea y con ella el resto de las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. La adopción de la declaración pues, fue un evento clave para el proceso de colapso de la Unión Soviética, ¿no? Porque además el Congreso de los Diputados de junio del 90, pues del pueblo de la República Socialista Federal Soviética de Rusia, adopta una declaración sobre la soberanía estatal y pues después pues carece de sentido seguir cuando la propia Rusia se desvincula un poco del proyecto, ¿no? 3 de diciembre, Soviet Supremo de la Unión Soviética apoya el concepto de proyecto de Tratado de la Unión propuesto por el presidente de la URSS, Gorbachev, y la somete en discusión al Congreso de los Diputados del Pueblo, que es el propio Congreso de la Unión Soviética. Y el 24 de diciembre, justo un año antes de su dimisión, los diputados del Congreso de la Unión Soviética, pues después de celebrar una votación nominal, deciden preservar la Federación Actualizada de Repúblicas y se plantea la idea de que sea votada.
sea votada, primero en el Parlamento y luego en el referéndum. El Parlamento, pues de los diputados votan 1.677 a favor, 32 en contra y 66 se abstienen, con lo cual vemos que mayoritariamente pues, por paliza, por así decirlo, gana esta opción. Y luego, pues, se plantea el referéndum. El referéndum, pues, se celebra en marzo del 91, en que la mayoría de los ciudadanos, pues, votan a favor de la preservación, de la renovación de la Unión Soviética, pero hay unas repúblicas que ya tenían muy exacerbado el sentimiento de independencia y que ya de facto eran independientes, ¿no? Entonces, a este referéndum no participan ni Lituania, ni Estonia, ni Letonia, ni Georgia, ni Moldavia, ni Armenia, que tradicionalmente habían sido repúblicas que, bueno, que tenían más sentimientos, digamos, independentistas que el resto. Y en el resto de las repúblicas, las autoridades rompen el compromiso y se negan a celebrar el referéndum en estas repúblicas, justamente porque estaban ya imbuidos en procesos secesionistas. Y el resultado que se da, pues es el siguiente, ¿no? De los 185 millones, votan 149 millones de soviéticos y el resultado de reforma política, una nueva forma de Estado dentro de la Unión Soviética o nacida de la Unión Soviética, obtiene un 77,85% de apoyos. Y vemos que no llega a un cuarto los votos negativos. Esto obviamente es un sí, un refrendar esta reforma política, avanzar hacia un nuevo modelo de Estado que, como sabemos, no se lleva a consumar. En esta fotografía pueden ver que aquellas repúblicas que han participado y las que en verde y en más oscuro pues han ratificado. Es curioso ver que justamente son las repúblicas centroasiáticas las que más cómodas se encontraban dentro de la Unión Soviética, las que no deciden sobre su propia independencia, y eso es curioso, y que se ven obligados a establecer su propia independencia, ya que se disuelve la Unión Soviética. En este sentido, pues como decía muchas veces, algunos de estos dirigentes de las repúblicas soviéticas centroasiáticas, a nosotros nadie nos preguntó nada, porque justamente por ellos sí que podrían seguir. Basándose en estos resultados, pues se establece un grupo de trabajo durante la primera primavera y verano del 91 llamado de Novogarevsky. Bien, en este grupo se desarrolla un proceso para concluir una nueva unión, la Unión de Repúblicas Soberanas Soviéticas, pues, Unión de Estados Soberanos, como una federación suave y descentralizada, tomando aquella idea de reforma política y económica y aplicando un modelo que podría tener cierta inspiración a la socialdemocracia, a los estados socialdemócratas, aunque, bueno, con todos sus inconvenientes. Y es que una de las cosas que ha dinamitado ya no todo el proceso, sino el Estado soviético, era que las reformas no se llevaron a cabo de una manera secuencial. Las reformas se llevaron a cabo de una manera dinámica y sincrónica. Eso impedía gestionar cuando la reforma política, la reforma económica, la reforma social, la reforma del Estado, la política internacional eran demasiados frentes abiertos y además, pues digamos que el modelo soviético en su cambio, aunque el modelo soviético no era un modelo, la economía soviética trabajaba sobre el consumo, no sobre la demanda. Entonces, digamos que sus redes de producción ciertamente funcionaban, no funcionan al mismo ritmo que la economía capitalista, pero funcionaban. Pero cuando se quisieron hacer una reforma política adaptando la economía de mercado a una economía mixta, pues se vieron que no tenían mecanismos de sustitución y eso pues hizo que entrara en una recesión, una crisis muy profunda, porque les puedo decir, en las fábricas se producía mucho,
pero los supermercados estaban desabastecidos. Las granjas no tenían, no tenían capacidad de sacar todo el producto que tenían, y pues los pollos, las gallinas y todo eso morían en los propios sitios, porque si había fallado, había un fallo sistémico donde todo eso funcionaba antes. Las cadenas de comunicación, transmisión y comercio funcionaban relativamente bien, y al cambio de modelo no se entendía, y digamos que ahí colapsa el sistema económico. El proyecto del Tratado de la Unión pues se rubricó dos veces, ¿no? Primero el 23 de abril y luego el 17 de junio. Y la versión final del Tratado de Estados Soberanos pues se publicó en el Pravda en el 15 de agosto. Ese mismo periódico, el 3 de agosto, pues emite en televisión el discurso de Gorbachov, en el que se señala pues, que el acuerdo está abierto a la firma, y que a partir del 20 de agosto se podrá realizar. 11 de las 15 repúblicas de la Unión Soviética, salvo aquellas que hemos dicho, las repúblicas bálticas, Moldavia y Georgia, expresan su deseo de convertirse en miembros de la Unión, con lo cual, pues, digamos que hasta ahí todo bien. El Comité Estatal de Emergencia de agosto del 91 lleva a cabo un intento fallido de golpe de Estado, y ahí es el punto de inflexión donde este proceso da el traste, ¿no? En el estado de confusión se retiene a Mikhail Gorbachev, eh, crea la desconexión política, y pues se llega a que no se llegue a firmar, ¿no? Se llega a un malentendido. Las demás repúblicas pues entran unas tras de otras en proceso de, de proclamación de la independencia, y además pues tenemos que llega al punto de que unas tras otras proclaman la independencia, y luego al final pues la propia Ucrania proclama su independencia, y ahí Boris Yeltsin, como presidente de Rusia, reconoce a Ucrania y la independencia de Ucrania. Sin Ucrania, que es una pieza clave y uno de los tres elementos que unen la Unión Soviética, pues Ucrania, el pacto de unión de Estados independientes, pues carecía de sentido, ¿no? Además, pues podemos decir que el propio Boris Yeltsin no estaba muy convencido de incluir a no incluir a Ucrania y incluir a las repúblicas centroasiáticas, porque el hecho era que eran de origen musulmano, ajeno a la cultura eslava, y que eso podía hacer que entrara en algún tipo de fricción. No quiero ser insistente. El Tratado de Belorskaya-Pushka se firma en Bielorrusia, cerca de la frontera con Polonia, el 8 de diciembre. El 25 de diciembre el propio Mikhail Gorbachev da un discurso televisado, bueno, diciendo que no dimite, y en ese momento pues se produce la disolución de la Unión Soviética. Vamos a cambiar de tercio, dejamos de hablar de lo que es la disolución de la Unión Soviética y vamos a hablar de los estados postsoviéticos. Normalmente se dividen en 5 grupos. El principio de cuál diferentes son los estados postsoviéticos, pues también incide en que la mayoría de ellos pues se sitúan o en Asia o en el este de Europa, y tienen lazos culturales y relaciones culturales con Rusia, ¿no? Lazos históricos. Bueno, pues aparte de Rusia, su parte europea, está formada principalmente por pueblos eslavos, los eslavos orientales. Tienen su raíz en la Rus de Kiev, que es un principado medieval del siglo IX y posterior. Y luego, pues nada, los principados alrededor de Moscú, la Rusia menor, que es la actual Ucrania, o la Rusia blanca, Bielorrusia, otros territorios formados por el Ducado de Lituania o la comunidad lituano-polaca, que también en algún momento el Imperio Austro-Hungría o Polonia, que en algún momento han formado parcial o totalmente parte del Imperio Ruso, además de Asia Central y la Transcaucásica, que fueron anexionadas pues, en los siglos XVIII y XIX. Luego, pues los países bálticos, a excepción de Lituania, pues en la Edad Media, con el Ducado de Lituania, pues fueron gobernados por la Orden Teutónica, Dinamarca, Polonia, etcétera.
y se convierten en estados independientes después de la Primera Guerra Mundial y entran a formar parte nuevamente de la órbita rusa tras la Segunda Guerra Mundial. Bien, ni más ni menos que se reconocen de facto en el 41 su anexión y bueno, hasta el 75 pues había ciertas reticencias a nivel internacional sobre la legitimidad de las fronteras soviéticas que quedan establecidas definitivamente a nivel internacional en el 75. ¿Cómo dividen los rusos su espacio? Pues normalmente lo dividen en dos. Los países de la CEI, por una parte, que el espacio postsoviético, podríamos decir que son los países de la Confederación de Estados Independientes, que era ese estado, esa organización que nace de la firma de la disolución de la Unión Soviética, y luego lo que ellos llaman el extranjero cercano, ¿no? Bližnje zaručenje, que no es ni más ni menos que aquellos países que han sido contraposición al extranjero lejano, que son aquellos países que nunca han tenido un contacto extremo o en contacto cercano con Rusia, pero que, como podría ser España, ¿no? No tenemos un contacto muy cercano con Rusia, aunque no somos considerados extranjeros lejanos, pero los extranjeros cercanos serán aquellos países con los que sí que tienen lazos culturales y políticos y que en algún momento pues, han formado parte de la órbita soviética. En resumen, podríamos decir que los estados independientes surgidos de la Unión Soviética, tras su colapso en el 91, forman el extranjero cercano. La población del espacio postsoviético es de 293 millones de personas, pues a mitad mitad de ellas son de etnia rusa, o sea, eslavos, el resto pues habla ruso bien o relativamente bien y son bilingües porque la influencia lingüística todavía importa, ¿no? En todos los estados postsoviéticos, después del colapso de la Unión Soviética, pues hablan pues, los idiomas nacionales, sobre todo en los procesos que nacen a partir del siglo XXI, donde las reinventan las identidades nacionales y se exacerban, pues digamos que expresiones y se construye la propia identidad nacional en base a eso. Excepción de Bielorrusia, donde el ruso es el idioma más hablado, siendo lengua oficial conjuntamente con el bielorruso desde la aprobación de la Constitución del 94. Además de Bielorrusia, pues ¿quién habla ruso? Pues también se habla en Kazajstán, en Kirguistán, en Tayikistán y algunas funciones oficiales de Uzbekistán. Lo mismo existen hablantes rusos en Ucrania y en Moldavia. Y bueno, que Rusia tenemos que entender que existen las lenguas eslavas, lenguas mixtas y además pues que Rusia es un país tan grande que conviven diferentes naciones. A naciones o nacionalidades es las diferentes etnias o identidades culturales que son reconocidas por la propia por la propia Rusia. Tenemos así, a repaso, en Europa, los estados bálticos del norte de Europa, Estonia, Letonia y Lituania, los estados del este que habían conformado parte de la Unión Soviética, Bielorrusia, Moldavia y Ucrania, la Transcaucásica, o el Cáucaso, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, y luego en Asia Central tenemos las repúblicas de Kazajstán, Kirguistán, Yagitistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Que como pueden ver aquí, pues tenemos así, bueno, unos datos sobre su independencia. Llamen que las independencias se proclaman 90, 91, 91, 90, 90, 91. Simplemente pues la población que tienen y poco más. Bien, sobre la CEI, la Confederación de Estados Independientes, como les he dicho, es un instrumento, es una organización, pues digamos, instrumental. Se quiso adaptar a un modelo parecido al de la Unión Europea, cuando la Unión Europea no estaba tan integrada, aunque no está del todo claro si esta organización actualmente tiene una importancia clave, aunque sí que es un foro, y esto sí que os lo puedo decir, es un foro, un espacio donde los países, digamos, más próximos a la Federación de Rusia tienen un espacio común. En base a la CEI, cuando Rusia participa en las cumbres BRIC,
pues se invitan a estos países a formar parte de, digamos, de otras conversaciones, ¿no? Hasta 2009, desde el 91, pues Georgia formaba parte y ya saben que con el conflicto de Ucrania, que comienza en el 2014, Ucrania sale de la CEI en el 18. Su sede, tiene dos sedes, tiene una sede en Minsk y otra sede en Moscú. Sus sedes siguen vigentes y bueno, podemos ver aquí un croquis más o menos donde tenemos bueno, los estados de la FEI, eh, que es esto que pone aquí FISTA. Tenemos el Estado de la Unión del que pasaremos a hablar ahora. Esto todo sería pues, lo que están en las repúblicas actualmente, ¿no? La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Tenemos una organización que se llama la OAN, que vamos a hablar ahora mismo. Y tenemos también la Asamblea Báltica, formada por los tres países bálticos, y la Comunidad para la Democracia y los Estados de Derechos Nacionales, que también veremos ahora porque es curiosa, ¿no? Sobre la CEI actualmente, ¿no? Comunidad de Estados Independientes, pues tenemos que actualmente pues, forman parte de todos estos estados: Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán. Turkmenistán está asociado, los turmenos tienen una relación ambivalente con la esfera rusa, y la República de Uzbekistán. Sobre Ucrania, su salida y su relación actualmente con la Federación de Rusia es compleja. Bueno, se sale del 2018, se sale de este club, aunque mantiene acuerdos bilaterales con todos estos países menos con Rusia. Es curioso la relación de Ucrania con la CEI porque se beneficia de tratados de libre comercio dentro de este territorio, ¿no? Eh, Bien, tenemos aquí otra cosa y que es un elemento muy a tener en cuenta, sobre todo dada la situación actual en Bielorrusia. Después del colapso de la Unión Soviética y la creación de la Comunidad de Estados Independientes en 1992, se está llevando a cabo un proceso de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Rusia y Bielorrusia, ¿no? Y dentro de esta organización se decide crear una comunidad integrada política y económica para unir potencialmente a los dos estados. Y esto se pasa a petición del actual presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de que se presenta en el año 2000 un tratado firmado por los dos parlamentos que hace una unión política y económica de estos dos países. Digamos que buscando una integración, eh, como he dicho, al modelo europeo. Esto se ha llevado un poco más allá, se ha desarrollado, ha estado parado durante muchos años, de facto, pues se había firmado y sí que existían ciertos acuerdos bilaterales entre Bielorrusia y Rusia, pero actualmente se ha profundizado en este tipo de relación. De esto, pues hay voces que dicen que esto puede amenazar a la propia soberanía de Bielorrusia, aunque cabría que verlo porque digamos que el tratado deja las pautas muy claras. Les puedo comentar, los nacionales de ambos países pues tienen libre circulación entre ambos, se favorece el comercio y digamos que se eliminan las fronteras entre y ciudadanos nacionales. Los extranjeros siguen teniendo, independientemente, ahora creo que se van a reconocer los visados, pero independientemente de los permisos de residencia y trabajo, los extranjeros teníamos que no podíamos cruzar frontera terrestre a través de estos dos países sin evitar un control de la misma. Luego tenemos un nuevo elemento en 2014 y como raíz de este estado de la Unión nace la Unión Económica Euroasiática, que es una reconfiguración de base económica, principalmente tienen materias primas. Dense en cuenta de que Kazajstán, por ejemplo, es uno de los principales productores de petróleo, conjuntamente Rusia, con gas natural, minerales y demás. Bielorrusia tiene tecnología pesada y bueno, y Armenia pues también aporta lo suyo. Entonces, se crea una comunidad de estados independientes con un fin económico, ¿no? Un fin económico que sería la libre circulación de principalmente materias primas y combustibles.
Esta unión pues es muy interesante y está en desarrollo desde 2014, donde formalmente se establece y actualmente pues está trabajando principalmente en la esfera económica. El reconocimiento de derechos políticos y sociales vendría después, pero están en ciernes de un mercado común y ese mercado común está facilitando que estos países se vuelvan a integrar dentro de un área económica propia sin tener que depender de terceros, a pesar de que la Federación de Rusia, como les he dicho, está en otras esferas y trabaja con otros países aliados, aunque actualmente, dada la situación con Occidente, pues tiende a buscarse más en relaciones con sus compañeros y socios asiáticos. Tenemos también el Tratado de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que se crea en el 92 y que es una, no podría decir que es una réplica al Tratado al Pacto de Varsovia, pero sí que se puede decir que se crea pues con unos fines militares y vemos que nuevamente se están los mismos socios que la Unión Euroasiática. Bien, quieren reorganizar las relaciones también en defensa y seguridad en el ámbito de este espacio postsoviético y donde participan algunas de las repúblicas centroasiáticas que formaron la Unión Soviética, Armenia, Armenia como una república caucásica, y Bielorrusia. Luego tenemos aquí otra organización que se llama la Organización de Estados para el Desarrollo Democrático. Bien, esta organización se sospecha que ha sido promovida por Estados Unidos. Y que digamos que quería hacer réplica o intentar una esfera de influencia en aquellas repúblicas exsoviéticas que no tenían tanta proximidad, ¿no? Digamos que Moldavia y Ucrania tradicionalmente pues tenían unos sentimientos identitarios muy fuertes a la que se unen todas las repúblicas caucásicas salvo Armenia. Bueno, esta organización no tengo constancia de que esté muy activa, pero de facto existe desde 1997. No tiene un carácter, como le digo, muy activo, aunque, como pueden apreciar, responde un poco a ser una reacción a la creación de la CEI. Luego tenemos a la Asamblea Báltica. La Asamblea Báltica sí que es una organización que se crea en 1991 para propiciar que la interconexión y la colaboración entre los diferentes países bálticos, y esta sí que es bastante activa, ¿no? Bien, además, pues tenemos estados en disputa, ¿no? Parcialmente reconocidos o en conflicto. Tenemos la República de Moldavia de Transnistria, Nagorno-Karabaj, Abjasia, Osetia del Sur, Lugansk y Donetsk en lo que es Ucrania. Y estos, asimismo, son países o estados, o, bueno, podríamos decirles territorios no reconocidos a nivel internacionalmente, que se han conformado en una asociación de estados no reconocidos y se reconocen a sí mismos. Tanto la República de Transnistria, que está en la frontera entre Moldavia y Ucrania, como la República de Osetia del Sur, que Osetia del Sur sí que tiene reconocimiento parcial, al igual que lo tiene Nagorno-Karabaj, o lo tienen las dos territorios de Ucrania en el este, ¿no? La República de Transnistria pues no tiene reconocimiento internacional y, como les he dicho, esto es curioso, ¿no? Que se configuren como propios estados que se reconocen a sí mismos. Sobre la disputa en el este de Ucrania, pues las entidades separatistas terroristas en el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk pues tienen el apoyo de Rusia, principalmente porque toda la población al este de Ucrania es de etnia rusa. Y bueno, Ucrania es un contexto complejo y daría para otra charla, pero bueno, solo les puedo decir que más o menos el país está dividido en un sentimiento encontrado entre aquellos ucranianos que valoran los vínculos culturales con Rusia y aquellos ucranianos que desean separarse totalmente de los vínculos culturales con Rusia, y eso se produce a todos los niveles, a nivel lingüístico, a nivel político y a nivel económico. Georgia también considera propias Abjasia y Osetia del Sur,
en este sentido, tanto Abjasia como Osetia del Sur, pues se encuentran ocupados por tropas rusas porque las propias poblaciones de Abjasia y Osetia del Sur no consideran que pertenezcan a este territorio, y Moldavia no reconoce la independencia de Transnistria. Francisco, perdona un momentillo. Quería decirte, porque la verdad es que estamos entrando ya en temas que resultan muy interesantes porque están muchas veces, ¿no?, en la actualidad mediática, y seguro que habrá preguntas e intervenciones. Entonces era por si igual podíamos ir terminando un poquito la presentación general para dar lugar a esas preguntas y que podamos entrar más en lo que pueda ir interesando. Pues yo por mi parte, estupendo. Tengo poquito que decir. Yo tal vez hablar de los conflictos que tenemos en ciernes, pero bueno, en principio poco más tengo que decir. Simplemente sobre los conflictos puntuales y las revoluciones que se han llevado a cabo este periodo, y luego si me he excedido demasiado, perdónenme ustedes. Y yo estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran y que obviamente que sepa contestar. Se han dado guerras civiles, se han dado no relacionadas con el separatismo, con la de Georgia, Tayikistán. Se han dado revoluciones como la de Kirguistán. Se ha dado el Euromaidán, que pues justamente fue un movimiento que derrocó al presidente Viktor Yanukovych. Golpes de Estado en Georgia en el 92, en Azerbaiyán, en el Consejo Supremo con Rusia en el 93, como habíamos hablado al principio, el golpe fallido en Azerbaiyán, el fallido en Georgia, el fallido en Armenia en 99, y luego una serie de revoluciones de colores, pues la de rosas en Georgia en 2004, la naranja, que recordaremos todos, en Ucrania, con Viktor Yushchenko, la revolución de los tulipanes en Kirguistán, la revolución del terciopelo en Armenia, y bueno, crisis políticas en Rusia, en Chechenia, otra vez en Kazajstán y en Bielorrusia, y bueno, podemos decir que vemos que los conflictos se han sucedido a lo largo de estas décadas. Y por último, crisis políticas en Abjasia, en Ucrania en el 16, en Lugansk en el 17, en Moldavia en el 19, protestas en Moscú en el 19, crisis política en Abjasia en el 20 y la crisis de Bielorrusia en el 20. Y discúlpenme si me he pasado un poquito, me han quedado alguna cosa en el tintero. Yo creo que he dado lo suficiente como para que tengamos así una visión de conjunto. Estoy a su entera disposición para cualquier cuestión que me quieran plantear. Pues muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que ha sido una revisión histórico-geográfica, política, muy interesante, efectivamente, para que tengamos un contexto, y además de una zona que muchas veces, ¿no?, salen las noticias, pero no solemos tener, ¿no?, esa visión de conjunto que es importante. Obviamente, pues habría muchísimo más que decir, ¿no?, para poder comprender mejor, pero bueno, ahí tenemos un aperitivo. Por el momento yo me animo a preguntarte por dos cuestiones como muy recientes, ¿vale? Y luego sí que hay algunas otras más por ahí. Hay dos noticias muy recientes, una sobre el premio Sájarov 2020 a la oposición bielorrusa, y luego también pues este conflicto, ¿no?, activo en este momento en una zona entre Armenia y Azerbaiyán, si no me equivoco. No sé si nos pudieras dar un par de claves ahí para que podamos entender algo más cuando oigamos en las noticias de qué nos están hablando ahí. Bien, voy a empezar por lo primero y voy a seguir por lo segundo. Lo primero, la situación en Bielorrusia es demasiado compleja como para poder explicarla brevemente. Solo quiero decir que hay un Estado muy fuerte por parte de las instituciones, el presidente lleva muchísimo tiempo. Sería preciso una renovación política, y también sería preciso que se evitaran situaciones como la de Ucrania, porque a mí Bielorrusia es un país bueno, como se ha dicho al principio, ¿no? Yo he vivido años allí y me llega.
Entonces, la situación política allí es compleja, es muy compleja. Y ponerse de un lado, ponerse de otro sería complejo. Yo abogo porque la mejor situación sería una transición pactada y una apertura paulatina del propio Estado que estaba realizándose. No es que la propia Bielorrusia políticamente era débil cuando se hizo independiente. Entonces, y a partir de los años 2000, pues parece que había cierta apertura, especialmente a partir de 2010, y se estaba realizando, pero bueno, yo creo que ha habido un cambio generacional en la mentalidad de la población y se ha olvidado ciertamente parte de la transición a la independencia, que fueron momentos muy duros donde también había cierta inestabilidad política y económica y además de seguridad. Yo espero que se solucione y que esto no llegue a replicar a otras situaciones como lamentables y lamentablemente tristes como las producidas en Ucrania, ¿no? Bien, sobre el caso de Nagorno-Karabaj, eso es relativamente fácil de entender. A ver, se supone que Armenia, bueno, cuando se hace la Unión Soviética, se fijan las fronteras, entonces se fijan algunas fronteras de manera artificial. En la población de Nagorno-Karabaj, en los años 90, era por decirlo así, de alguna manera, mayoritariamente Armenia. Y es un territorio que todo el mundo asumía que iba a pasar a ser territorio de Armenia, pero de repente se convierte en un territorio de Azerbaiyán. Y claro, la gente se ha visto que tradicionalmente es un territorio ocupado por los armenios que pasa a ser de otro país. Y tenemos que actualmente el Nagorno-Karabaj tiene una población del orden un 98% de población armenia que está gestionado por una junta porque nunca se ha declarado el alto el fuego. Entonces hay un armisticio entre ambos países con una tensión muy interesante, más que interesante, importante, y donde el territorio está gestionado principalmente por armenios que no son reconocidos como armenios. Y muchos de los conflictos que han pasado en la Unión Soviética es porque la transición y las fronteras no se trazaron de acuerdo a la gente que ocupaba esa frontera. Culturalmente las líneas eran de una manera y políticamente las líneas eran de otra. Entonces, claro, en un territorio de otro país cuando deberías de estar integrado en este. El caso es que se hizo todo muy rápido y yo creo que a la hora de trazar las divisiones políticas, pues eso incidió a que llevara a conflictos étnicos. Pues precisamente sobre temas de conflictos étnicos y religiosos incluso, ¿no? Teníamos alguna pregunta. Querían ver si podías comentar alguna cuestión sobre el papel del islamismo radical en esta zona y hasta qué punto o si Turquía influye en ese sentido. Y también si están surgiendo o cómo está ocurriendo el papel de si están surgiendo neonazismos y neocomunismos. Como he dicho, hay movimientos nacionalistas muy fuertes y a veces tienen ciertas tendencias, pues, para un lado o para otro. En general, yo creo que tenemos una visión bastante distorsionada desde Occidente de lo que se vive allí, ¿no? Por ejemplo, yo leí hace años que en el país, en Bielorrusia, es un lugar donde no hay acceso a Internet. Ya, vas allí y todos los bares tienen wifi abierta. Entonces, ¿cómo es posible conjugar una cosa con la otra, ¿no? Sí que los sentimientos nacionalistas están a flor de piel, pero yo creo que es una tendencia que también pasa en Occidente, ¿no? Eh, por otra parte, los elementos religiosos nunca fueron salvo en algunas repúblicas, pues el caso de Chechenia, donde sí había un marcado sentimiento religioso que fue aprovechado por países vecinos para introducir elementos distorsionadores. Siempre ha sido bastante tolerante.
tanto la Unión Soviética, a pesar de que eran comunistas y demás, pero bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, digamos que no pudieron reprimir los cultos. Entonces, pues digamos que entendían los cultos como parte personal de la cultura, y siempre ha sido bastante tolerante en ese sentido. No, no es que la religión haya sido un elemento distorsionador, no lo veo como tal, no lo veo como tal. De acuerdo, pues muchas gracias. Acabo de comentar en el chat, he puesto que dado que no somos muchos, igual si alguien quiere intervenir con micro, pues puede hacerlo, puede levantar la mano pinchando en el iconito que tienen por ahí y podremos darle la palabra. En este momento, sí, tenemos una intervención. Jason, puedes abrir el micro y hacer tu pregunta. Hola Francisco, buenas noches. Muy interesante tu intervención, tu exposición. Quería preguntarte en torno a la península de Crimea, después de los hechos del Maidán, de todo el conflicto entre Ucrania y bueno, los sectores que se consideran separatistas. Rusia consiguió anexarse nuevamente la península de Crimea y con ello dominar el Mar Negro. Se dice que tiene una flota importante de submarinos, incluso con una tecnología nuclear ahí en ese mar y que puede condicionar un poco lo que es toda la disposición geoestratégica y toda la confrontación militar con Occidente. ¿Tú cómo valoras este hecho? Y si crees que realmente es tan importante para desnivelar la balanza a nivel geopolítico, pues el dominio sobre este mar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jason. A ver, lo de Crimea es una especie de Gibraltar a lo ruso. Crimea, pues, cuando se distribuyó lo que es bueno, el reparto de las repúblicas soviéticas allá por los años 40, intentaron pues, anexionar Crimea al territorio de Ucrania. De hecho, pues se llegó a afirmar por parte de Boris Yeltsin que se renunciaba de facto en los años 90 a Crimea, pero Crimea siempre ha sido un territorio tradicionalmente, pues, ni que hablar tenemos que justamente la guerra de Crimea que se produce entre el Imperio Británico y los rusos es por este territorio y que, digamos, que da importancia, ¿no? Importancia al hecho estratégico de la propia península en sí. Cabe preguntarse por qué Crimea se ha anexionado a Rusia y por qué las repúblicas de Lugansk y Donetsk no, siendo, pues podríamos pensar que el mismo caso, justamente porque Crimea siempre ha sido considerada rusa, porque en Crimea mayoritariamente hablan ruso, porque los tártaros de Crimea ven que estaban fuera de lugar, que es una población que ha sido clave para el referéndum, y luego porque consideraban que la subida al poder de los nacionalistas ucranianos rompía el pacto, porque tanto Crimea como Sebastopol tenían un estatuto especial dentro de la República de Ucrania. En este sentido, pues se dieron pie a que ese pacto que es, bueno, nosotros culturalmente somos rusos, pero nos mantenemos dentro del territorio ucraniano porque tenemos un pacto donde somos considerados como entidad territorial y cultural eh, aparte, eso no se da. Entonces, los nacionalistas ucranianos pues intentan uniformizar el territorio, un territorio que, como ya les he dicho, es muy plural y que tiene unos sentimientos nacionalistas muy arraigados, ¿no? Hay sentimientos nacionales muy arraigados. En este caso, pues, las autoridades de Crimea dan por rotas el pacto, promueven un referéndum de independencia que ganan y luego pues promueven una anexión. Obviamente la anexión en este caso sí que es aceptada por Rusia, que modifica su constitución pues para dar justamente un estatus especial tanto a Sebastopol como a la propia península de Crimea. Estratégicamente es muy fuerte el control del Mar Negro por parte de Rusia también.
le da cierta ventaja, ¿no? Aunque no debemos olvidar que Rusia, pues, manda Azov también, y también tenía acceso al Mar Negro. Y más o menos esto. ¿Por qué no pasa en el este de Ucrania esto? Pues porque Rusia considera que el este de Ucrania es territorio ucraniano. No hay una voluntad de anexión. Hay una voluntad de defensa de las personas que culturalmente se sienten rusas. Eso no es una razón para que la Federación de Rusia quiera o establezca una voluntad de anexión de este territorio. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre ambos casos, ¿no? Y que la importancia, obviamente, sí. Y bueno, tendrían acceso a, sí, pues ya sabemos que, tanto al mar Báltico, tanto por Kaliningrado como por la propia costa, que es limítrofe con Finlandia y con las repúblicas bálticas, digamos que controlarían los dos mares próximos, los dos mares europeos. Pues muchas gracias. También había levantado la mano Carlos. No sé si puedes activar el micro para hacer tu pregunta. O bueno, si alguna otra persona quiere intervenir, puede levantar la mano y le podemos dar acceso al micro. Tenemos, a ver, mientras tanto, una cuestión en el chat. A ver si la puedo leer completa porque no la estoy viendo. Carmen, no sé si Carmen Madrid ha hecho una pregunta en el chat. Francisco, ¿la puedes ver? Porque yo no la puedo ver completa. Yo no la puedo ver completa. Ay, sí, ahora sí, sí. ¿Qué podría comentar acerca de los intentos de influir por parte de la Unión Europea en ciertas repúblicas, entrando en ello pugna con Rusia? Bueno, se disputan un espacio geopolítico. Es tradicionalmente Alemania, cuanto más lejos tenga Rusia, mejor. Y si puede alejarla de su esfera europea, pues digamos que entraría un conflicto, digamos que ahí, pues, soterrado. Económicamente, las sanciones impuestas a Rusia a raíz del conflicto ucraniano obedecen justamente a eso, ¿no? De la ampliación del espacio económico europeo hacia el este de Europa y, digamos que, reorganizar las relaciones al este de Europa. Cuanto menos influencia tenga Rusia sobre el este de Europa, más capacidad de influencia tendrá Alemania. Esto no se hace a nivel político, obviamente se hace a nivel político, no se hace a nivel militar como en las dos guerras mundiales, pero sí que tenemos que tener en cuenta que, como decía Kissinger, el secretario de Estado americano, no hay amigos y enemigos, existen tu país y otros países, también existen en geopolítica, existen en tus intereses y otros intereses. Entonces, cuando tú compartes intereses con terceros países, logras alianzas, influencias, y cuando no lo compartes, no. Obviamente a la Unión Europea le podría interesar o no a una vecindad cordial. Vladimir Putin siempre ha defendido que una vecindad con la Unión Europea podría ser beneficiosa para ambas partes. Sin embargo, claro, eso iría en detrimento de la influencia política que puede tener el espacio de Alemania, incluso indirectamente los Estados Unidos. Pues muchas gracias a Carmen por la pregunta y a Francisco por la respuesta. Y creo que ahora sí, Carlos, puedes abrir el micro y hacer tu pregunta. Sí, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, eran dos cuestiones, ¿no? Una has comentado hace un rato respecto a las cuestiones anteriores del islamismo y demás. Y es verdad que lo que comentabas, tenemos una imagen muy desvirtuada de lo que es este inmenso complejo de fronteras, territorios, historia, cultura. No solo ahora, yo creo, sino de siempre, porque yo estaba intentando tirar para atrás de debates sobre cuestiones de nacionalismo y autodeterminación en estos espacios, y nos podríamos remontar, como habías hecho tú en un recorrido histórico también, a los tiempos de Lenin y de 1920-22, el Congreso
el octavo creo que era, o el noveno del Partido Comunista Ruso bolchevique, ¿no? Eso ha estado siempre ahí. La cuestión está en cómo valoramos la ceguera por ejemplo, de Occidente, por una parte, hacia todas estas realidades, como el derecho de autodeterminación o la autodeterminación, sin más. Quitémosle el derecho delante, como tú antes habías comentado también, a la cuestión de Crimea y similares. Es algo que en determinados territorios uno pide para sí, pero no es capaz de aceptar para las minorías que después se encuentra dentro de esos mismos territorios, como tú comentabas también, con fronteras que se habían trazado de aquella manera. Y además toda esa cuestión, ¿no? de hasta qué punto eso va a marcar una inestabilidad en los próximos tiempos, y después algo que a lo mejor ha quedado fuera y que yo no sé hasta qué punto también sería cuestión de analizar. La pregunta anterior iba sobre la influencia de Europa o la relación del resto de Europa con este conglomerado de la vieja Unión Soviética, y Asia, es decir, la relación con China, con Japón, siempre marcadas históricamente por muchos conflictos también. ¿Qué perspectivas a lo mejor se pueden ver ahí? ¿Qué análisis? Es muy somero, claro, se puede realizar. Bien, gracias por la intervención. Preguntas muy interesantes que nos darían para 3 o 4 charlas más. Yo abro mi propuesta para que Cartagena Piensa me vuelva a traer. Sobre 2 cosas. Hay un concepto que tienen muy presente en la política de la Federación de Rusia, que es el concepto de la multipolaridad mundial, la gobernanza mundial entendida como la coordinación entre iguales dentro del ámbito del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dando voz y al mismo poder, obviamente. Ahora tenemos una gran potencia mundial, que es Estados Unidos. Hay una puja muy grande con una gran potencia económica, que es China, pero China no tiene trazas de tener que ni querer asumir el liderazgo mundial, porque eso les desgastaría políticamente, y además, pues como que no les apetece, les va muy bien así, y todo esto. Pero sí que si tienen curiosidad, simplemente, las directrices de la política internacional de la Federación de Rusia están colgadas en la página web de la Embajada de Rusia en España, y están en español, obviamente. Si la quieren leer en ruso y pueden, pues también están en ruso. Pero son muy claras, son relativamente claras. Y su principio es el principio de la multipolaridad internacional. Consideran que las grandes potencias mundiales, que representan también las grandes potencias regionales, deberían de ser capaces de coordinar una política internacional realmente de seguridad y a todos los niveles, para luchar contra el terrorismo, para coordinar y establecer principios de acuerdo y de paz entre estados beligerantes. Claro, el primer efecto de una multipolaridad sería descabalgar a Estados Unidos de la primera posición y bajarlo a un segundo nivel, donde estarían pues China, estarían la Federación de Rusia, la Unión Europea, y alguna potencia más, pues, como puede ser la India o Brasil. Y ahí juega muy importante los BRICS, los famosos BRIC, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y dentro de los BRIC, los RIC. Aunque digamos que la I y la C no es que tenga una buena relación, porque tan como saben ustedes, internacionalmente tanto China como India pujan por ser la potencia más potente del continente asiático. Pero sí que se apoyan en esta organización, que al principio nace pues como una idea genial de un periodista de juntar el acrónimo y crear esta palabra, que actualmente es una organización donde pues se establecen sus cumbres y sus apoyos múltiples a nivel internacional, pues justamente para trazar lo que ellos quieren, que es un mundo globalizado, geopolíticamente estable, a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y
la multipolaridad copilotada o pilotada por las diferentes potencias regionales. Y esto es lo que fundamenta la idea de la política internacional rusa. Claro, obviamente, esto va a tener muy mala fama en Occidente, porque Occidente ahora mismo, digamos que lleva la voz cantante en política internacional y geopolítica. Y esto puede hacer, pues, digamos que igualar. También entiendo que con la pujanza económica de estos países se puede llegar a que se establezca cierto orden coordinado. No digo que sea establecido, que esto vaya a ser la mesa redonda del rey Arturo, pero que sí que a veces se tenga en cuenta más la opinión sobre asuntos internacionales de varios países y que no solo Estados Unidos, que desde mi punto de vista ha perdido fuerza desde los 2000 y vemos ahora mismo que a nivel económico pues potencias como China empujan fuerte. Muchas gracias. Javier había pedido la palabra. ¿Puedes abrir el micro y puedes intervenir? No sé. A ver. Sí, inténtalo ahora, Javier. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora. Adelante. Hola, bueno, buenas noches, soy Javier. Muy interesante la charla, el tema también muy poco tratado por lo general en estos espacios académicos, por lo menos los que conozco yo. Así que primero agradecerte la intervención. Y bueno, esta es una pregunta que tiene más que ver con mi país de origen, que es Argentina, ¿no? Pero desde un punto de vista latinoamericano. O sea, recién estabas más o menos tocando el tema, ¿no? De los BRICS y de la importancia de los tratos con Brasil y todo esto. Yo más que nada era una pregunta quizás medio naif, o sea, pero puede ser interesante. En las últimas elecciones en Latinoamérica de varios países, o sea, casi siempre aparece el tema de Rusia como un posible aliado para establecer cierto tipo de gobierno, ¿no? De línea más bien nacional popular, o sea, vamos, de los que fueron desapareciendo en los últimos 4 o 5 años, ¿no? O 6. Te quería pedir simplemente una apreciación como experto en el tema de Rusia, ver qué tipo de posibilidades vos ves de que verdaderamente sea un actor fuerte en la zona, qué tipo de tratados, por ejemplo, con Argentina ahora se está especulando mucho el tema de la vacuna también del coronavirus y todo eso, pero también de la relación personal que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández con Putin y después de cierta intervención rusa en otros países como Venezuela y tal. Disculpad, la pregunta es súper desarticulada, muy liosa, pero más que nada era como una lista para abrir la reflexión sobre ese campo, sobre esa región del mundo, ¿no? Gracias. Nada, gracias a ti. Bien, tengo que ser honesto con ustedes. Yo no soy experto en relaciones internacionales en el ámbito de América. Entonces, poco les puedo decir. Lo que les puedo decir está basado justamente en las directrices de política internacional de Rusia, y es que tiene ciertos intereses en algunos países. Habíamos visto que va en dos esferas, ¿no? Uno que sería el extranjero próximo y el otro el extranjero lejano. Dentro del extranjero lejano sí que existen países estratégicos con los que Rusia quiere tener buena relación, al margen de que pueda haber una relación más o menos estrecha. Y en estos países sí que, obviamente, a través de los BRIC con Brasil, que le daría entrada al continente, pero bueno, dentro de eso nombra también Argentina, alianzas estratégicas con Argentina, con Venezuela,
no podríamos pensar tanto que con Cuba, ¿no? Porque tradicionalmente, pues, toda la etapa soviética, Cuba y la Unión Soviética, pero esa relación no está tan consolidada, ni es tan fuerte actualmente desde la caída de la Unión Soviética. Sí que obviamente quiere tener relación estratégica con estos países, especialmente Argentina, Venezuela y Brasil. No le puedo decir más porque lo desconozco bueno, esto de las relaciones personales puede ser, pero más allá de las relaciones personales existen unas estrategias de país. Pues muchas gracias. Creo que no tenemos ninguna otra intervención pedida ni ninguna otra consulta por el chat. Así que no sé si quieres decir alguna última cosa, algún punto que de los muchos que te puedes haber dejado. No sé si quieres incidir en algo o para terminar, antes de despedirnos. No, simplemente eso, ¿no? Que es un poco paradójico que podamos tener unos países relativamente cercanos a nivel geográfico y tan distantes a nivel de conocimiento. Entiendo que no es nuestra órbita, no son nuestros vecinos más cercanos, pero ya es a nivel personal. Nos conocen más a nosotros que nosotros los conocemos a ellos, ¿no? Y admiran mucho más nuestra cultura de la que nosotros podemos saber sobre ellos. Y luego hay otra cosa que me hacía mucha gracia, ¿no? Que me hacía muchos chistes sobre las películas que hacían durante la etapa de la Guerra Fría, donde salían los malos y tal. Y me decían, claro, estáis obsesionados en que os íbamos a atacar y nosotros ni se nos pasaba por la cabeza, ¿no? Y esto de la amenaza nuclear, que ellos pues ni pensaban ni siquiera en que podíamos tenerles miedo. Y me resultaba muy simpático. Al margen de esto, pues la situación es la que es. En algunos países, pues como he dicho, desgraciadamente existen conflictos, pero yo animo a que leamos de eso. Incluso, hombre, ya sería de nota que supiéramos dónde está. Para terminar, tengo una anécdota muy breve, ¿no? Yo estaba dando una vez clase en Bielorrusia y puse un ejemplo a los Beatles de todos conocidos. Entonces, cuando terminó la clase, me llegó una profesora y me dijo, mira, es que estos alumnos no te han entendido porque hablabas de los Beatles y ellos no conocen a los Beatles. Y yo, claro, en ese momento, desde mi concepción occidental, pensé, ¿cómo alguien no puede conocer a los Beatles? Y les pregunté de dónde eran y me dijeron de Turkmenistán. Y dije, bueno, ustedes no conocen a los Beatles, yo no sé dónde está su país. Estamos empates. Pues bueno, desconocimiento, ya no se me escapa, ya sé dónde están los turmenos y ahora pues no me vuelvo a explicar. Espero que esos chicos pues puedan descubrir a los Beatles, que son unos grandes músicos. Y nosotros descubrir Turkmenistán y todos los demás países, ¿no? Es muy interesante, desde luego, porque además pues se encaja perfectamente con los objetivos, ¿no? De Cartagena Piensa, el que vayamos conociendo estas cosas de las que a veces nos llegan titulares muy sesgados, desde luego, y que nos hacen ver a malos, ¿no? Siempre son los malos de la película y tiene gracia que ellos mismos no se consideren así, obviamente, y que ni siquiera puedan imaginar que para otros puedan ser, ¿no? Así que, pues muchas gracias por un ratito, ¿no? Y un poquito de conocimiento sobre esa zona del mundo, sobre su pasado más o menos reciente y que llega a la actualidad para que podamos comprender un poquito más cuando escuchemos algunas cosas. Simplemente para despedirnos, bueno, pues comentar que esta era la primera charla de un ciclo que tenemos dentro de Cartagena Piensa sobre geopolítica de un mundo en crisis. Dentro de unos días tendremos otra sobre Irán, que también es un país muy interesante y muy desconocido y que suele estar en las noticias. Pero más próximamente, concretamente los días 3 y 4, la semana que viene, los siguientes actos que tenemos, ambos online, serán el martes 3 de noviembre a las 8. Tendremos a Ferran Puig Vilar en nuestra sección Pensando la transición ecosocial con la charla La crisis climática es mucho más grave de lo que se cree,
que no es un asunto menor. Y al día siguiente, el miércoles 4, en ese caso a las 7 de la tarde, pero también online, tenemos a Irene Vallejo hablando de su libro ya muy conocido, El infinito en un junco, la invención de los libros del mundo antiguo. Dos temas muy interesantes que esperamos que podamos contar con su presencia, con vuestra presencia en nuestro programa. Podéis encontrar la información sobre estos actos y todos los demás, como decía antes, en la página web Cartagena Piensa, y os animamos a seguirnos también en redes sociales, donde vamos informando puntualmente sobre todas nuestras actividades y otras cuestiones de interés. Cartagena Piensa en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Muchas gracias, Francisco Az. Muchas gracias, José. Muchas gracias a los asistentes y a los participantes con las preguntas y los comentarios en el chat y en vivo. Y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Gracias. Hasta luego.